manos en esta mañana. Déjate llenar por el Señor en esta mañana. Su persona, su presencia está en este lugar. Déjate abrazar por tu Espíritu Santo que te dé consuelo, que te dé fortaleza. Levántate y resplandece, porque ha venido a ti su luz. La gloria de Dios se manifiesta en aquellos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Porque todo lo contrario, nosotros tenemos un modelo, un ejemplo, que es Jesucristo, que es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir, nuestro Salvador. Y Jesús no solo nos vino a presentar el reino de Dios, sino que habló de todas las cosas. Jesús habló de política, enfrentó a los políticos de su tiempo, diciéndoles que había un imperio, un reino más grande
que era el reino de los cielos, y que no había cosa más grande, ni siquiera cualquier imperio que se levantara sobre la tierra. Amén. Y así es, y así sucedió. El reino de Dios es más grande que cualquier cosa que se levante sobre la tierra. Y enfrentó y habló de política, y habló de religión, porque le habló a los religiosos, le habló al hombre, le habló a la mujer, le habló a los niños, y habló las cosas, claro, que sucedían de ese tiempo. Entonces los cristianos podemos hablar de todos los temas, porque como decíamos ayer, en conjunto, reflexionando, podemos hablar de las cosas de la vida, porque también, en paralelo, tenemos la luz de la palabra, y la conjugamos, porque todo lo podemos, todo lo que hablamos, y todas las cosas que suceden, y que hablamos de las cosas de la vida cotidiana, las podemos filtrar a través de la luz de la palabra. Esa es nuestra medida. Ese es el discernimiento que nos da el Señor al momento de hablar. Entonces es sano hablar las cosas. No hay tabúes, no tiene que haber tabúes, temas tabúes para los cristianos. ¿Se acuerda que era muy típico acá de los argentinos? Nosotros somos muy familiares, muy de la familia, y que los domingos es un día también que se aprovecha para juntarnos en familia, no solo con la nuestra, por ahí con la que vivimos en el mismo hogar, sino con toda la familia. Y se hacen esas grandes mesas con toda la familia, se almuerza o se cena, pero siempre la dueña de la casa ponía una regla a la hora de la comida. Y decía, durante que estemos comiendo, durante este almuerzo, esta cena, en la mesa no se puede hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Eran 3 temas que no se podían tocar en la mesa para que no haya discusiones, para que no haya pelea, para que no haya enojo. ¿Alguna vez lo escuchó? En la mesa, siempre, yo de chico siempre se escuchaba. Pero en realidad, si uno se pone a pensar, eso habla mal de la familia. ¿Por qué? Y porque quiere decir que en esa mesa no hay tolerancia, no hay respeto por la opinión del otro, no hay discernimiento. Y esa es una cosa y es una característica justamente que tenemos que tener los cristianos. Por eso los cristianos nos podemos permitir hablar de todas las cosas, porque en nosotros tiene que haber respeto. Por la opinión del otro puede ser distinta, pero tiene que haber respeto. Tiene que haber tolerancia, tiene que haber acuerdo, tiene que haber discernimiento. Que son todas las cosas que también nos enseña la palabra, y son todas las cosas que nos enseña Dios, porque Dios también es moral. Tenemos un Dios moral, tenemos un Dios de ética, tenemos un Dios que respeta, y todas esas cosas tenemos que tener nosotros como cristianos a la hora de hablar. Por eso, cuando nos juntamos, como se juntan las mujeres, como nos juntamos ahora los varones, hablamos de Dios, hablamos de la palabra de Dios y hablamos de las cosas de la vida, porque podemos hacer esa conjugación. Y claro, la pasamos bien, la pasamos lindo, nos gozamos, nos alegramos, porque también forma parte de la comunión que tenemos que tener como hermanos. Y cuando la pasamos lindo y cuando arrancamos algo nuevo, siempre nos hacemos una pregunta: ¿por qué no antes? Siempre nos hacemos esa pregunta. Si hace una reunión, cuando arrancamos algo que nos gusta, que nos hace bien, en todo índole de la vida, siempre nos preguntamos: uy, ¿por qué no antes? ¿Por qué no empezamos antes? ¿Por qué no arrancamos antes? Y eso les quería hablar, eso quería reflexionar y que hondemos un poco en esas situaciones de la vida, de el por qué no antes. Porque hay 2 cosas que nos define la vida del cristiano. Y una es el tiempo que Dios tiene preparado para nosotros, para hacer ciertas cosas. Y la otra es el tiempo que yo le dedico y le doy al Señor, más allá del servicio, sino el tiempo que yo le tengo que dedicar, que le tenemos que dedicar al Señor para estar en la presencia del Señor y para estar en comunión con el Señor.
Son dos cosas que al decirlas parecen iguales o parecidas, pero en realidad son distintas. El tiempo que el Señor prepara para tal o cual situación y el tiempo que nosotros le podemos dar a Dios, ese tiempo de comunión, ese tiempo que yo quiero pasar en su presencia. Y fíjense, meditaba en estos días y ayer en la reunión de hombres, ¿por qué no antes? Y esto le quiero hablar de parte del Señor a la comunidad, cómo son los tiempos y las cosas del Señor. Dice que este año 2025 lo arrancamos con la bendición de poder recibir a muchos hombres nuevos, a muchas familias nuevas, a muchos hermanos nuevos. Y eso para una comunidad como la nuestra, como todo seguramente pasa en las iglesias, es motivo de alegría, es motivo de gozo, es motivo de regocijo cuando viene una familia nueva a la casa del Señor, familias que por ahí no conocían del Señor, familias que por ahí sí conocían, estaban en otros lugares, pero el Señor ha puesto en sus corazones congregarse en esta como en otra casa. Y eso es un motivo de alegría para nosotros. Pero hay que decir que el Señor está moviendo las cosas en un mundo que es un mundo espiritual. Y este año 2025 lo empezamos así, con hombres y mujeres, con niños, con familias nuevas. Y también este año, como comunidad, hemos dispuesto nuestro corazón y hemos alineado nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y ponemos nuestro corazón, nuestras ganas, nuestras fuerzas para las cosas de Dios, pasan cosas. Vieron que ahora se usa mucho la frase, pasaron cosas. Bueno, en el mundo espiritual constantemente pasan cosas. Y esas cosas que pasan es cuando, repito, alineamos nuestra voluntad con la voluntad de Dios y disponemos nuestro corazón a las cosas de Dios. Así que fíjense que así trabajan las cosas de Dios. Así suceden las cosas grandes en una comunidad, en una iglesia. Las cosas de Dios suceden cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nuestra voluntad. Cuando están alineadas a las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. Y ahí empezamos a ver y a darnos cuenta, bueno, no era porque antes, sino este es el momento que el Señor preparó para comenzar algo nuevo, algo que no hacíamos, algo que no teníamos, como una reunión de hombres, como en su momento la reunión de mujeres, como en su momento la escuelita de niños. Y uno puede decir, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hoy por hoy no te puedo decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida, pero sí te puedo decir que es buena, es perfecta y es agradable, porque eso nos dice su palabra. Entonces, si es buena, es perfecta y es agradable, y vos estás en los caminos del Señor, prontamente vas a descubrir cuál es la voluntad que quiere Dios para tu vida, cuál es el propósito que quiere Dios para tu vida, como persona, pero también como comunidad. Porque este es un tiempo, y estos son tiempos que tenemos que vivir las cosas como comunidad, en comunión. Como hablaba la lectura del hermano, es el tiempo que el Señor nos da para que nosotros podamos tener un corazón dispuesto y hagamos las cosas juntos como cuerpo de Cristo. Miren cómo el Señor va preparando las cosas. Así funcionan las cosas de Dios. Por eso cuando las cosas no pasan, nos tenemos que preguntar, porque el Señor siempre está dispuesto. Cuando las cosas no suceden, nos tenemos que preguntar, ¿tenemos un corazón dispuesto? ¿Tenemos la voluntad, nuestra voluntad, alineada con la voluntad de Dios? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque el Señor
justamente trabaja con nuestras voluntades. El Señor trabaja con corazones dispuestos. Y esos son los tiempos que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Esos son los tiempos que el Señor tiene preparado para nosotros como iglesia, como comunidad. Pero también está el tiempo que nosotros le dedicamos y le queremos dar a Dios para estar en su presencia. Permítame que me ponga como ejemplo, no porque para que uno diga, pero miren, el predicador o el que está en el púlpito, qué buen cristiano, qué genio, sino todo lo contrario. Creo que es bueno dar ejemplos y es bueno cuando tenemos la posibilidad y el honor y el privilegio de estar en el púlpito, ya sea con una lectura, ya sea con una prédica, en una oración, en una petición, en adoración, en alabanza al Señor, de poder darle al hermano, de poder compartirle la bendición de las buenas prácticas que también nos enseña y nos da el Señor. Saben que nosotros en el trabajo leemos muchos lo saben, la Biblia todas las mañanas. Y reflexionamos cada mañana, leemos una porción de la palabra. Muchas veces reflexionamos del domingo, de lo que se compartió el domingo. Reflexionamos de la iglesia, de la comunidad. Pensamos en nuestros hermanos. Pero los días sábados cerramos más temprano. Y yo los días sábados trato de ir bien temprano para no abatatarme con el trabajo y estar a las 6 de la mañana. Claro, nosotros abrimos a las 9 de la mañana el local. Entonces de 6 de la mañana a 9 de la mañana puedo trabajar tranquilo con la persiana cerrada. Y aprovecho para poner unas alabanzas, unas adoraciones y buscarle al Señor, buscarle la presencia del Señor. Y es mi momento en la semana donde yo trato, indiferente o no, si predique o no, de buscar del Señor, de buscarle su presencia, de meditar en su palabra. Yo sé que si le doy el micrófono a cada uno de ustedes, me va a decir, yo lo hago manejando, voy en el auto y aprovecho de buscar su presencia, yo en mi trabajo, yo en mi casa, yo también en el colectivo, caminando con los auriculares, voy buscando la presencia del Señor. Cada uno, cada hermano tiene su momento de buscar la presencia del Señor. Y eso es algo sano, es algo bueno, es algo necesario. Y es bueno compartirlo, ¿saben por qué? No para decir, porque un hermano me puede decir, yo me encierro en la habitación, me pongo la alabanza y me revuelco en el piso y lloro de la presencia del Señor y gloria a Dios. Y no es que lo decimos para decir, uno es mejor cristiano que el otro. No, sino lo decimos para que si un hermano está falto de fe, porque nos puede pasar. Para si un hermano necesita del Señor, porque nos puede pasar y nos pasa a los cristianos, escuche estas cosas y diga, yo necesito de eso. Yo necesito de un momento con el Señor. Para eso compartimos estas cosas. Para eso compartimos. Porque yo deseo, y mi hermano desea, que estemos llenos de la presencia del Señor. Yo deseo que mi hermano esté con la presencia del Señor. Porque si todos buscamos de la presencia del Señor y todos estamos en comunión con el Señor, justamente pasan cosas grandes en el Señor. Ahí es cuando suceden las cosas grandes del Señor, cuando estamos llenos de la presencia del Señor. Así que deseo de todo corazón, como mi hermano decía de todo corazón, que estemos llenos de la presencia de Dios, que estemos en comunión, porque ahí está y ahí se cumple la presencia del Señor. Por eso Jesús dijo, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. ¿Qué quiere decir el Señor? Ahí va a estar mi Espíritu Santo, ahí va a estar el Espíritu con ellos. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Va a haber consenso, va a haber acuerdo, va a haber comunión, y ahí es donde pasan las cosas grandes. Entonces, si este año, como comunidad, vemos que están pasando cosas grandes en el Señor, es porque decidimos ir detrás de la voluntad de Dios, decidimos predisponer nuestro corazón, decidimos escuchar al Señor y vemos las cosas grandes que pasan.
Y esto les digo y esto les comparto, y es de parte del Señor. Yo una persona que cuando conoció al Señor siempre le hacía la misma pregunta. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? Siempre es esa pregunta. ¿Por qué no antes, Señor? ¿Por qué no antes llegaste a mi vida? Y siempre pensaba, porque decía, me hubiera ahorrado tantas desilusiones, amarguras, tristezas, malas decisiones, malos caminos. ¿Por qué no antes? Pero claro, también pensaba que me estaba contradiciendo al decirle eso al Señor, porque, como dice un famoso predicador, Jesús siempre llega a tiempo. Y es verdad, Jesús siempre llega a tiempo. Porque si yo confío en el Señor y sus tiempos, que no son nuestros tiempos, son perfectos, ¿cómo le estoy preguntando al Señor? ¿Por qué no antes? Era como una traba, como una contradicción. ¿Por qué le estoy preguntando eso al Señor? ¿Por qué le preguntamos cuando comenzamos algo? ¿Por qué no antes? Y ahora va su Biblia en 2 de Samuel, en el capítulo 9. Vas abriendo su Biblia, 2 de Samuel, capítulo 9. Un pasaje bíblico muy, pero muy conocido, porque haciéndole esta pregunta al Señor, un día el Señor me dijo, Mefibosé. Escuchó bien, hermano, escuche bien. Un día, haciéndole esta pregunta al Señor, ¿por qué no antes? El Señor me llevó a este pasaje y me dijo, Mefibosé. Y claro, yo dije, Mefibosé. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy preguntando al Señor con Mefibosé? Si yo escuché, yo escuché predicar de Mefibosé. Lo leí, Mefibosé. ¿Qué tiene que ver lo que yo le pregunto al Señor, esa contradicción que tengo de por qué no antes con Mefibosé? Todos conocemos la historia y hemos escuchado la historia de Mefibosé. Y los más novitos en el Señor, que por ahí no han escuchado la historia, imagínense en la figura de Mefibosé un olvidado. Imagínense una persona olvidada. Una persona que nos dice la Biblia que vivía en un lugar que se llamaba Lodebar, que era un lugar que justamente un lugar olvidado, un lugar que no había nada. Y claro, cuando leemos las historias del Antiguo Testamento, ya nos empezamos a imaginar todo lo que nos describe la Biblia. Y claro, yo viví en Lodebar, y me imaginaba un lugar sin cosecha, sin ganadería, sin plantas, sin flores, con muy poca vegetación, bastante árido, muy desértico, que seguramente con esas condiciones de suelo y de lugar no viviría mucha gente. Así que los pocos habitantes que había en ese lugar estarían bastante desparramados, en casitas, todos alejados unos de los otros. Y ahí vivía Mefibosé, este personaje, este olvidado. ¿Pero quién había sido? ¿Quién era Mefibosé? Mefibosé, para que los que no saben, porque él estaba en vida, era nieto de un rey, del primer rey de Israel, Saúl. Y era hijo de Jonatán. Saúl tenía un hijo, Jonatán, y Mefibosé era el hijo de Jonatán. Pero claro, habían pasado cosas en el reino de Saúl. Habían pasado cosas, Saúl había desobedecido terriblemente a las cosas de Dios.
y Dios le sacó esa heredad como rey, le sacó esa corona, entregándosela al rey David. Y ahí quedó Mefiboset, envuelto en eso, olvidado, en un lugar que no había absolutamente nada. Pero un día a Mefiboset le tocaron la puerta. Y esas personas que le tocaron la puerta eran enviados justamente del rey David. Y ahí viene lo interesante, porque claro, yo siempre vi la historia de una manera. Cuando uno lee toda la historia, dije, me imagino a Mefiboset cuando le golpearon, llegó gente del rey, el rey te mandó a llamar y Mefiboset, levantando los brazos. Recordemos que encima de todo Mefiboset de pequeño se le había caído de sus brazos, se había quebrado sus dos piernas y era lisiado, tenía esta dificultad, estaba medio postrado, dificultad para caminar. Encima que vivía en esas condiciones, tenía esta dificultad. Me imaginaba a Mefiboset ahí en una cama tendido, me vino a buscar el rey, feliz y contento. Yo me imaginaba eso. Pero después, hermano, y escuchen y preste atención, me puse a pensar. Mefiboset estaba en un lugar olvidado. Estaba en un lugar que no pasaba nadie, que de pocos habitantes seguramente. O sea que ya era muy raro que te vengan a golpear la puerta. Que vengan a golpear la puerta, no era muy raro. Era algo muy raro que venga tu vecino, que en un lugar desierto. Ya era algo raro. Otra cosa, Mefiboset seguramente tenía un dato, que era nieto del rey Saúl. Pero nada más, pero algo pasó. Algo había pasado, que no estaba en un palacio, no tenía la heredad de un rey, todo lo contrario. Estaba en una casita en el medio de la nada, así que algo malo había pasado. Solamente tenía ese dato. Y que su padre había sido Jonatán. Pero más que eso, ¿qué podía saber Mefiboset? Y que bueno, y que el rey actual era el rey David. Así que Mefiboset tenía esos datos. Era el único que podía saber. Así que imagínense, yo me puse a pensar que cuando le golpearon la puerta a Mefiboset y eran allegados del rey, yo digo, para mí Mefiboset no se puso contento. Todo lo contrario. Se aterró. ¿Y por qué? Porque ¿qué habrá pensado? No viene nadie. No me golpea la puerta nadie. Y un día se aparecen unas personas enviadas por el rey. Dijo, el rey David me descubrió. Me descubrió que soy pariente de Saúl y me va a meter preso por él. Por ahí se quedó con una espina y me quiere meter preso. Y aparte, imagínense otra cosa. En ese momento, que un rey te mande a llamar a su palacio para verlo cara a cara, no siempre eran por cosas buenas. Muy poca gente tenía acceso al rey. Sí se veían actos públicos, sí el rey porque gobernaba, pero que el mismísimo rey te mande a llamar a su palacio para verlo cara a cara, no siempre era por cosas buenas. Y lo sabemos por las historias bíblicas, no siempre era. Tenía el sacerdote, tenía su gente allegada, pero no uno del pueblo. Así que ahí empieza a cambiar la historia. Y llegué, entonces Mefiboset no se puso contento. Porque si tomamos todos estos datos que nos da la Biblia, se habrá puesto nervioso, preocupado, diciendo, ¿qué va a querer el rey? Descubrió todo. Me quiere meter preso. Algo me va a pasar. Y ahí está la sorpresa. Imagínense el camino largo. Los allegados del rey te decían, el rey te mandó a llamar, no te decían otra cosa. El rey te mandó a llamar, vení, vamos al palacio. No sabemos la distancia que había, seguramente lejano, porque es un lugar lejano.
Y ahí fue Mefiboset y se presentó en el palacio. Me imagino cuando se presentó en el palacio y cuando vio cara a cara al rey David. Los nervios. ¿Qué dijo Mefiboset? He aquí, Señor, aquí me tiene. ¿Qué quiere el rey? Y para sorpresa de Mefiboset, yo creo que ahí se enteró del pacto que había hecho el rey David con su padre, Jonatán. Porque claro, tampoco no sabía del pacto, no sabía de nada. Y ahí, qué sorpresa, ¿no? Me imagino la cara de Mefiboset y el rey diciéndole del pacto que había hecho con su padre, de que iba a hacer misericordia con él, de que le iba a devolver todo, absolutamente todas las tierras y toda la heredad que tenía entonces el rey Saúl, que eran muchas, y eran grandes, porque los reyes tenían grandes heredades de tierra. Y no solo eso, iba a tener el privilegio de todos los días sentarse a la mesa del rey y comer con el rey y compartir con el rey. ¿Y esto no les suena familiar? Cuando el Señor se fue, ¿qué nos dijo el Señor? Voy a preparar la morada de mi Padre, nos va a preparar la mesa. O sea que nosotros vamos a correr con la misma bendición que Mefiboset. Porque vamos a estar y vamos a tener el privilegio de estar sentados todos los días a la mesa del Rey de Reyes. Amén. Y esto se estaba enterando en ese momento Mefiboset. Imagínense la alegría, el gozo de aquel olvidado al palacio del rey. Y estaban haciendo misericordia con él. Y cuando terminé de desmenuzar la historia y de pensar todas estas cosas, como se dice, ahí me cayó la ficha. Y dije, Mefiboset le hubiera dicho al rey David, ahora me venía a llamar. Tuve 50 años, decía el rey. ¿Ahora? ¿Por qué ahora? 50 años, ahí, con las piernas, quietito, no pasaba nadie. No le dijo eso. Estaba gozoso su corazón porque había hecho misericordia con él. Porque acuérdense de esto, hermanos, y cómo empieza esta historia y cómo nos dice la Biblia. El Señor puso a memoria en David el pacto que había hecho con Jonatán. El Señor trajo a memoria de David el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. ¿Qué quiere decir? Que ese era el tiempo que el Señor tenía preparado para el olvidado, para Mefiboset. Ese era el tiempo que tenía el Señor. Y ese es el tiempo que muchas veces tiene preparado el Señor para nosotros. Desde ese día que leí Mefiboset y desmenuzé esta historia y empecé a sacar estas conclusiones, nunca más pregunté al Señor, ¿por qué no antes? Y es porque el Señor, cuando hace misericordia con uno, hace misericordia por gracia. Y los tiempos del Señor son perfectos y son buenos. Y si la palabra nos dice que cuando estamos en el Señor, nueva criatura, nuevos hombres, nuevas y mujeres, nuevos hombres y mujeres somos, ¿qué importa el pasado? ¿Qué importa lo que pasó? ¿Qué importa la edad? No nos tenemos que preguntar entonces, ¿por qué esta edad? ¿Por qué ahora me pasa esto bueno? ¿Por qué ahora me pasa esto agradable? Si no tenemos que dar gracias a Dios por su misericordia. Y también nos manda a nosotros a recordar y a pensar
en todos aquellos olvidados que hay, dando vuelta, porque hay una cosa muy importante. No son olvidados para el Señor. Son olvidados muchas veces por la sociedad, por nosotros, porque el mundo les dio la espalda. Entonces, nosotros tenemos que tener esa función de, como decía el hermano Eugenio, de atalayas, de enviados del Rey de Reyes para golpear la puerta y para tocar los corazones de aquellos olvidados y decirle un día: el Señor te manda a llamar. El Rey de Reyes te mandó a llamar. No, pero el Rey de Reyes te mandó a llamar. Yo solo te puedo decir eso. Nosotros solo en algún momento podemos decir eso. Piense ahora, hermano, en su corazón, en algún olvidado que conoce. Piense, hermano, pensemos en algún olvidado que conocemos y que podemos ir como enviados por el Rey de Reyes a decirle: alguien te manda a llamar. Hoy el Señor quiere hacer misericordia con vos. Porque fuiste un olvidado por la sociedad, por mí, por alguien. Fuiste un olvidado por el mundo, pero no sos un olvidado por el Señor. El Señor quiere que entres. El Señor quiere que estés con Él. El Señor quiere que comparta tiempo con Él. Así que entre dos diferencias que hay entre los tiempos del Señor que tiene preparado y el tiempo que le damos al Señor en nuestras vidas, también hay una conjugación. Por las cosas del Señor, como siempre decimos, su palabra es redonda, es buena, es perfecta y es agradable como su voluntad. Así que, hermanos, les deseo de todo corazón que podamos buscar de la presencia de Dios y que juntos, como lo venimos haciendo este año como comunidad, podamos salir desde el lugar que nos toque, nuestro trabajo, en la calle, en la esquina, nuestros amigos que no conocen al Señor, tenemos amigos que no conocen al Señor, tenemos familia que no conoce al Señor, que podamos ir como enviados al Rey de Reyes. Y nuevamente a decir: escuche bien, Señor, escuchen bien, hermanos, qué lindo que te puedan decir: el Rey te mandó a llamar, el Rey te invitó a tu mesa, el Rey va a hacer misericordia. Desde ese día, le digo, yo nunca más le pregunté al Señor: ¿por qué ahora? Si no me di cuenta que el Señor, a su debido tiempo, había hecho misericordia en mi vida, como seguramente a su debido tiempo ha hecho misericordia en la vida de ustedes, como individuos, como familia, y como el Señor hace misericordia a nosotros como comunidad. Así que Dios los bendiga grandemente, hermanos, y que pensemos que en estos tiempos que el Señor nos pone como iglesia, en esos olvidados, que les quede esto en su corazón guardado, esta palabra de parte del Señor, y que también cada uno se pueda sacar esa mochila que a veces tenemos de preguntarle al Señor: ¿por qué ahora? Sino decirle: gracias, Señor, por tu misericordia. Ya salgo corriendo a golpearle puerta a alguien que conozco para decirle: el Rey te mandó a llamar. Qué lindo poder pensar esas cosas de nuestra boca. Así que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Le voy a estar pidiendo a la ministra Eva que pueda concluir con una oración. Gracias y que Dios los bendiga.